Ibáñez, historietista de una carrera muy extensa. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Todo bien, gracias por venir. No, por favor, gracias. Bueno, para arrancar, ¿cómo iniciás en el mundo de la historieta? Bueno, a ver, la iniciación es de niño, es como lector, ¿no? Por supuesto. Te podría decir que es lo primero que leí, lo que siempre supe que quería leer y después hacer. Porque estamos hablando década del 70, se leía muchísima historieta. Las revistas de Columba pero circulaban por todas partes, lo encontrabas en las peluquerías, en tiradas, la gente las compraba y compraba tantas que las tiraba, yo encontraba en la calle, ¿viste? Claro. Así que bueno, era lo habitual. Mi viejo por ahí traía el diario y traía una revista. Y me empecé a enganchar chiquito, tipo 6, o sea, se puede decir que prácticamente aprendí a leer leyendo historietas. Entonces, ya hacía historietas de chico. Había un documento histórico por ahí que no lo volví a encontrar, que era una historieta hecha en el jardín de infantes. O sea, eran 3 cuadritos con un perro, un hueso y una historieta. Nada, bueno, después no había muchas escuelas, no había escuelas de historieta en ese momento. Digamos, estaba la Panamericana de Arte, pero creo que en esos años estuvo cerrada. Todo. Yo vivía en Boyá Porredón, que es un barrio de Buenos Aires. No había muchas opciones y cuando yo tenía más o menos 11, 12 años, tengo un amigo que empezó a estudiar dibujo en las academias Pitman. No sé si te acordás, si lo escuchaste. Eran las academias digamos, el principal curso de la Academia de la Estrella era la dactilografía. O sea, iban casi todas chicas a estudiar dactilografía. Y daban un curso de dibujo publicitario. Y en ese curso lo daba primero un profe que, bueno, nada que ver. Pero después vino otro que el tipo había sido profesor de algunos monstruos de nuestra historieta. Por ejemplo, Ernesto García Seijas, Jorge Safino, Roque Vitacas, pero digamos casualidad, ¿no? Claro. Porque no es que fuiste a tal lugar a estudiar específicamente eso. De hecho, era dibujo publicitario, pero bueno, el tipo vio lo que yo venía haciendo y ya vio que tenía la enfermedad, ¿viste? Digo, vamos por ahí. Bueno, cuestión que estudié unos años con él, Julio Jauregui se llamaba, era un grosso. Pasó el tiempo, yo empecé a estudiar, yo hice el profesorado de letras. Sí. Y nada, yo estaba estudiando el profesorado todo y me llega una carta a casa de Julio Jauregui diciendo que Jorge Safino necesitaba un ayudante y que me recomendaba a mí. Y bueno, Jorge en ese momento era un top, ¿viste? Un dibujantazo y yo lo súper admiraba. Así que bueno, así empecé. Fui un día, me llevé mi dibujito. ¿Y qué edad tenías? Y tenía 18, si no me equivoco. Claro, ¿sí? re chico. 18, sí. Pero era muy habitual, digamos, hay dibujantes que han debutado publicando más jóvenes que eso. Claro. Y nada, y entonces arranqué como ayudante de Jorge, ¿viste? Y no era algo muy, no era una escuela de dibujo, o sea, era entrar a la trinchera directamente, ¿entendés? O sea, lo que hizo Jorge es, llegué y no es que me puso a hacer recuadros o terminamente fondito, ¿no? Agarró un guión, era un guión de Columba de una serie que se llama Trolls, y me dio el guión y dijo, haceme el lápiz. O sea, hacía lo bestia. Claro. Y así te corté, ¿no? Y nada, ese fue mi comienzo pues. Sí. Bien. Y publicaste vos primero para Italia, para Editorial Eura, ¿puede ser? Tenés buena ¿Cómo data. fue esa experiencia? Me informé. Sí. Fue casi simultáneo, o sea, lo natural era que empiece publicando en Columba, porque bueno, yo incluso iba todos los meses a llevar el material de Jorge a Columba y por ahí ya hablaba con gente, llevaba algunas muestras mías y todo. Pero bueno, en ese camino que todavía no había entrado en Columba, bueno, estaba la revista Scorpio, Editorial Record, ¿no? Que es para la gente que sigo laburando hoy en día, son los mismos. Claro. Que es una editorial que publicaba acá las revistas, pero ese material se vendía automáticamente para Italia. Así primero se vendía para Italia y se publicaban acá. Eso ya desde el 70 y pico venía así. Y nada, entonces llevé muestras primero ahí y nada, y me fui con una historieta ya también para hacer. Claro. Y yo la verdad que no tengo la fecha exacta, era un guión de Alfredo Grassi, me acuerdo, un unitario. A los pocos meses también arranqué en Columba. O
sea que así de golpe estaba metido hasta acá, Claro. haciendo cualquier cantidad de páginas por mes. Y esto que fue a fines de los 80, ¿no? Que Sí, sí, arrancase 89, para sí. Argentina con Columba. ¿Qué historias haces? La primera historieta que hago para Columba, que era una serie, era de Jorge Moraín. La serie se llamaba Crap. Sí. Moraín todavía me recrimina que no la seguimos haciendo, pero bueno, no era mi decisión. Y era una especie de, no sé llamarlo western, pero eran aborígenes del norte de Estados Unidos, zona de Canadá, ¿viste? Lagos, Daniel Boone, toda esa onda. Hicimos, creo que 4 episodios de eso, y después empecé a hacer otra serie que era como supuestamente más importante, que se llamaba Dimitri, que era sobre un zar ruso. Y eso. Que eso me lo da Ramón Columba, me llama, me da esto como diciendo, esto está un poquito más arriba, ¿viste? Y así eran todos, ¿viste? Momentos de mucha adrenalina con eso, porque era mucho laburo a la vez, ya empezabas y estás trabajando con guionistas de puta madre, ¿viste? Claro. Era un momento que todavía había mucho trabajo y mucha movida. Bueno, así que ese fue mi segundo laburo, fue Dimitri, que es una miniserie completa que hicimos con Ricardo Ferrari. Y nada, bueno, a partir de ahí, todo lo que hice para Columba fue muchísimo, fueron 10 años, sí, 10 años, pero súper intenso porque era serie, ¿viste? Era muy común por ahí heredar series de Robin Hood, ponele. ¿Entendés? Que, bueno, los dibujantes originales las van dejando, y entonces... Así que hice, de Robin hice un montón. Hice El Cosaco, Wolf, Troels. Y después por ahí así las más fuertes, que para mí que eran Mark, por ejemplo. Y Nippur de Lagash. Bueno, todas esas cosas que viste, llegabas un día y te decías, che, ¿tenés ganas de dibujar Nippur? Sí, lo voy a pensar. Bueno, vamos a un tema y seguimos con más de Sergio Ibáñez. Y hablábamos recién acá con Sergio Ibáñez. Vos dibujaste los últimos 3 capítulos de Nippur de Lagash. Sí. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, la idea no era que sean los últimos, pero bueno, pues, se dio así. Bueno, nada, Nippur lo venía dibujando Enrique Villagrán, si no me equivoco, y después Daniel Müller. La verdad que no sé por qué motivo Daniel lo dejó de dibujar, o bueno, decisiones editoriales, ¿no? Que quedó un episodio en el medio que dibujó Walter Taborda en ese camino, y bueno, y me llamaron a mí para hacerlo. Yo ya venía fogueado con todas las series de Robin, así que el lenguaje lo tenía. Y nada, viste, justo Nippur de Lagash, porque más allá de todo es como el ícono de, Claro. por lo menos de la historieta de aventuras, fuera del Eternauta, digamos que es otra cosa, pero bueno, Nippur lo conocen todos, viste. Hay gente que prácticamente no leyó historietas de su vida, pero de Nippur se acuerda. Entonces era como algo muy fuerte. Y eso creo que fue la primera vez, si no me equivoco, no, había dibujado uno antes, que la primera vez que dibujé un guión de Robin también. Y nada, fue pura emoción, ¿no? Pura emoción. Después con los años, a mí me pasó algo raro con eso, que es que no me gusta ni un poquito el Nippur que dibujé yo, nada. O sea, pero, no, rescato otras cosas, pero no Sí. Nippur en particular, pero pasa por una cuestión de concepto, que no viene solo de mí, sino la idea era como llevarlo un poquito más a Conan, digamos, hacer una épica más fuerte y todo, incluso en el personaje, ¿viste? Así que es un Nippur un poquito grosso, ¿viste? Así. En los 90 estaban muy de moda los cómics de Image, de Top Cow, ¿viste? Que era así las cosas. Y bueno, y Nippur fue por ese lado, y no, la verdad que yo lo veía después y no me gusta. O sea, más allá, me gusta cómo quedaba la historieta más o menos, pero el personaje. Claro. O sea, no sé por qué en ese momento lo sentí así. También ya te digo, fue como una recomendación. Y muchos años después, hace, qué sé yo, 4 o 5 años que Planeta sacó la colección de Nippur, el completo, me llamaron para hacer un episodio inédito, que era un guión que había hecho Robin, creo que para una muestra, no me acuerdo muy bien, un guión de 8 páginas nada más, bellísimo. Y bueno, así que era una historia inédita de Nippur dibujada hace un par de años, y la hice como, ahí sí, me redimí, ¿viste?
Lo hice como yo quería, lo coloreé yo, y así que Claro. quedó para el último tomo de la colección, tiene ese episodio. Qué Y ahí bueno. me reconcilié con Nippur. Puede pasar. Y sí. Y contanos un poco de Metamorfosis, que fue publicado en el diario La Nación. Contanos un poco sobre Bueno, eso. eso viene... estamos hablando, eso fue en 96. Digamos, la industria editorial venía, viste, medio para abajo. O sea, Columba seguía funcionando, pero no había tanta posibilidad. Creo que en ese momento con los Thanos no estaba trabajando yo. Y bueno, alguien me trae, aparece un concurso del diario La Nación, que tenía tres rubros. Uno era chiste de tira, chiste unitario y tira de aventuras. Y bueno, como tenía tiempo y estaba interesado, participé en los tres. Por supuesto, mis cañones iban apuntados a la tira de aventura, digamos, por ahí voy. Pero yo humor me gustaba hacer, así, de aficionado, ¿no? Había hecho historietas humorísticas para amigos, así, eso sí. Y nada, y participé en los tres y terminé ganando en chiste unitario de humor, ¿no? Claro. Que en sí el concurso no es que te decía vas a laburar en el diario sí, el concurso, el premio era un viaje a Barcelona, ir al Salón de Barcelona, viste, unos días allá y todo eso. Así que cuando volví, fui al diario y bueno, empezamos a hablar y ellos pensaron que estaba bueno hacer el chiste de la revista, que era como un chiste de página, una vez por semana. Y nada, bueno, yo ahí me sentía más cómodo, decir, bueno, se me tiene que ocurrir un chiste por semana. Claro. Me defiendo con el dibujo, con el color, digo, bueno, zafo. Y estuvimos, no sé, ponerle un par de meses haciendo eso y hasta que un día me llama Zaguier y me dice, ¿podés hacer un chiste diario? ¿Viste? Y esa cosa uno dice, sí, siempre, ¿viste? Sí. Es así, no. Claro. No, déjame pensarlo. Y bueno, y ahí arranqué sin saber si podía hacerlo y estuve casi 12 años haciéndolo. Pero fue cuadro unitario de humor y después durante un tiempo funcionó como tirita y después creo que volvimos al unitario. Pero bueno, ahí estaba en la página de La Nación todos los días, una experiencia Claro. rara para mí, ¿entendés? Y sí, ¿cómo es esto de tener que para todos los días tener Yo por suerte el trabajo, ¿no? no hacía humor político cotidiano, digamos. Podía tocar cuestiones políticas, pero apuntaba más a lo social y todo eso. Entonces, como no dependía de lo que pasara en el día, salvo que algo muy extraordinario, lo que hacía es planearlo por semana, ¿viste? Yo, a ver, mi mecánica era, cosa que nunca hice con la historieta, no me salía un chiste en casa ni loco, ¿viste? Claro. Entonces me iba a un bar, cuadernitos, y empezaba, ¿viste? Y había días que por ahí me salía uno, había que me salían 4 o 5, y iba juntando, después los dibujaba y los iba entregando el material una vez por semana ya. Claro. Bueno, tiempos que no se enviaba nada por mail, o sea, iba y llevaba el dibujito directamente al diario. Así que fui compañero de Nick durante un tiempo. Y bueno, terminé en el 2008, creo que diciembre del 2007, hasta ese momento publiqué en La Nación. Que ya, digamos, nunca me jodieron con nada, digamos. Uno también se ubica ideológicamente y todo eso. Claro. Sabés más o menos qué hacer y qué no. Pero se me hace que llegué, fue un punto, vos fíjate qué momento de la historia, ¿no? Porque aparte de ahí es como que la grieta hizo así. Claro. Y qué sé yo. Y sí. No sé si va a estar muy cómodo. Y sí. Paralelamente, por ahí, no como antes y como lo hago ahora, digamos, hacía historietas todo el tiempo, digamos. Pero no con tanta regularidad y frecuencia, por momentos, ¿viste? Y sí. Ahí trabajé con Eduardo, con Citel y todo eso. Y trabajaste en Miquilo también. ¿Cómo llegas a incorporarte al equipo que realizaba esta publicación de manera independiente? Sí, cuestión de amigos. Bueno, generalmente nos conocemos todos. Pero uno de los creadores de Miquilo, que es Marcelo Basile,
fue ayudante de Safino conmigo. Es decir, yo cuando me estaba yendo yo, buscamos un ayudante y ahí lo conocí a Basile. Hicimos amigos, laburamos los dos en Columba. Hoy en día es mi cuñado. Le presenté a mi hermana un día y claro. Ya está. Y bueno, y él en un momento necesitaban hacer más cantidad de páginas y eso, y me dijeron a mí, con gusto, porque la historia me encantaba. Y ahí, bueno, hicimos todo, con Rafa Cursi, Coyeola. Hice unos cuantos episodios de Mi Kilo. Y así, o sea, Basile seguía dibujando algunos y otros yo. Fue una linda experiencia, fue un momento donde se empezó a hacer publicaciones independientes. Claro. No era, viste, se cayó Columba, Récord ya no publicaba, Fierro no existía ya. Entonces todo el mundo... Una nueva forma de hacer la historieta. Claro. Así también hicimos una revista de terror que se llamó La Bestia. Sí. Con otros amigos. Pero también trabajó Basile y buscamos siempre los conocidos y quienes le iban a poner un poquito el pecho a las cosas. Porque no era como hoy. Cuando vos sacabas una revista en forma independiente en ese momento, estamos hablando de 2001 más o menos, maravilloso año, no existía el circuito, había 2 comiquerías, 3, o sea, se vendía, no se podía vender por internet, o sea, tenés que ir a kioscos. Claro. Para que ir a kioscos tenés que hacer una tirada muy importante, lo cual era una inversión de dinero que hoy en día podés tirar 200 ejemplares, 500. En ese momento, y menos de 5.000, no ibas a kiosco, ¿entendés? Así que eran unas jugadas, viste, así, que había que ponerle el pecho. Sí. Fueron patriadas, hubo varias de esas. Por suerte. Sí, claro. Sí, porque todo eso fue preparando el ambiente para lo que vino después, ¿no? De tanta edición independiente, editoriales que comenzaron así y terminaron siendo... en un catálogo importante, eso. Pero el momento fue bravo. Además, cuando salió La Bestia, me acuerdo, el número 3, nosotros creo que estábamos yendo a la imprenta ya, cuando salió el primero, fue lo de las Torres Gemelas. O sea, era La Bestia, viste, que era el signo de la bestia. Y el tercero sale en diciembre del 2001. O sea, en el medio del incendio, viste, los cacerolazos y todo eso, y el 4 no salió nunca. Porque, claro, era insostenible. O sea, vos podés perder plata con un número, con todo. Te quedás con depósitos llenos de revistas. Tal cual. Y en cuanto a géneros, ¿tenés algún género que te guste más dibujar? Sí, creo que el que más me gusta es el terror. Eso siempre lo digo. Por ahí no hice tanto como me hubiese gustado, pero siempre, bueno, algunas cositas salen. Pero sí, por eso cuando hicimos una revista en la que yo participé de cero, digamos, fue La Bestia. Era una especie de creepy criollo. Claro. Pero sí, es el género que más me gusta dibujar, y también me gusta mucho ver películas y literatura. Estamos con Sergio Ibáñez, vamos a un tema y ya volvemos con más. Seguimos con Sergio Ibáñez, historietista, dibujante argentino. Contanos, Sergio, en 2002 participaste en historietas sobre Malvinas, con guión de Armando Fernández, y también colaboró Solano López. ¿En qué consistían estas historietas? Qué buena pregunta. Bueno, eran historias, sobre todo esa. Yo hice más de un laburo sobre Malvinas con Armando en particular. Estaban generalmente organizadas por el Ministerio de Defensa. Pero las historias no tenían tampoco no profundizaban tanto en el drama de la guerra. Eran historias un poquito, si querés, lavadas en ese sentido, ¿no? Sí hablaban del heroísmo, pero no eran muy críticas. Eso ha sido criticado, digamos, en este sentido. Sí, por ahí iban a la humanidad, ¿viste? Por ahí hasta tenían en alguna un tinte pacifista, como diciendo, no, la guerra no. Pero no había una crítica, digamos, por ahí ni hacia la dictadura ni hacia la guerra en sí, ¿no? Eso, más que nada.
Tiene que ver también con la línea editorial. Yo no me acuerdo de esa quién la sacó. Después hicimos uno sobre Malvinas, que fue un libro muy lindo que editó Taeda, que llamó Historias de Malvinas. Pero en general giraban en torno a eso. Digamos, yo ahí me hice, si bien tuve siempre mi corazón con el tema Malvinas, con los veteranos, ¿viste? Digamos, es como que me interné más en el tema, porque Armando era un fanático, Armando Fernández, ¿viste? Era un fanático de eso, así que también conocí veteranos, esa cuestión. Y sí, participó Solano, no me acuerdo otro, Néstor Olivera, bueno, muchos muy buenos artistas. ¿Y cómo viviste vos ser parte de este tipo de historias? A ver, quería hacerlo porque el tema me interesaba, a veces por ahí no compartí, o sea, a ver, vamos, si la historia era aplaudir a los milicos, no lo hubiese hecho, ¿entendés? Pero sí por ahí le faltó un poco profundizar en determinados temas, me hubiese gustado profundizar. El tema Malvinas es complejísimo, de hecho me acuerdo que cuando sacamos el libro ese, que la ministra era Nilda Garré, y nada, se hizo la presentación del libro en el Palais de Glass, re bonito, estaban nuestros trabajos expuestos ahí en los paneles de la calle y todo eso. Y nada, fuimos a la presentación, nos presentaron gente, veteranos, estuvimos hablando mucho con veteranos, lo conocimos al general Balsa y a Aldo Rico, ¿viste? Lo tenés a Rico ahí al lado y vos decís, bueno, qué sé yo. Te repito, son temas complejísimos que hay muchas cosas todavía para analizar respecto a eso. Tal cual. Pero sí, no son las historias que por ahí que yo hubiese escrito que me hubiese gustado hacer. Sí. Eso es verdad. Y en el 2010 sacás Las Nuevas Aventuras de Pitón en un comic book. ¿Cómo es el regreso de esta historieta que ya había sido publicada anteriormente? Claro. Bueno, ahí lo de Python, Pitón, depende en criollo. Fue muy gracioso en este sentido, digamos. En Columba yo conocí a Marcelo Chicone, que es un muy amigo mío, guionista, con el que seguimos haciendo cosas cuando podemos. Firmaba Dave Silverberg. En Columba, que estaba la cosa esa de firmar con apodos, ¿viste? Sí. Extranjeros. Y se había puesto así como un nombre muy de Hollywood, ¿viste? Claro. Y bueno, habíamos hecho un par de cositas y sale con un personaje, queríamos un personaje nuestro. Ese sí fue algo como que salió bien de ahí, que no es que vino, tiró un guión y yo fui y lo retiré como se hacía en muchos casos. Y en realidad empezaba como un cómic de policial, con un personaje no superhéroe, pero un personaje que no tenía poderes, pero tenía la estética un poco del héroe, digamos. Así que empezó como una historia más o menos dura, y de a poquito Marcelo fue metiendo pastillitas como de humor, tirar un chiste acá, allá, y a través del tiempo el humor terminó copando la serie, terminó siendo un delirio, capítulos absolutamente humorísticos y otros mechados, ¿viste? La serie daba para cualquier cosa. De hecho, salían como unas cositas sueltas que eran 3 o 4 páginas, 2 a veces, fuera de la serie regular, que se llamaba Python's Bromas Saladas. Fue todo un delirio eso. Y la disfrutamos muchísimo. El otro día se hizo una reunión de ex Columbas y estuvo era uno de los jefes de guionistas, que tenía 91 años, Basalo, señor Basalo, que Robin lo hace personaje, mi novia y yo, es Balbastro, es un personaje. Bueno, y Basalo me acuerdo que leía los guiones de Python y los quería tirar por la ventana. Pero bueno, como había orden del Presa, Antonio Presa, que era el director, digamos, artístico de Columba, que sí le gustaba y quería que la revista tenga esas cosas. Entonces, por ahí nosotros después con los años tenemos mucha gente que lo ha leído en su momento y que era más joven que el lector promedio, digamos, que en ese momento, claro, que en ese momento tenían 15, 20, ponele, y que se recontracopaban con Python. Claro. Tenemos algunos que son amigos hoy en día o que seguimos viendo, ¿viste? Así que Python tiene esa historia muy particular. Y como siempre nos quedó como nuestro personaje, Marcelo, que era editor,
hicimos ese regreso en el 2010 en formato comic book. Claro. ¿Y cómo estuvo? ¿En qué consistía? ¿Algunos cambios o mantenían esta misma línea? No, la idea era la misma, solo que le dimos como más desarrollo, ¿viste? O sea, una historia más compleja y sí, en el dibujo le puse más onda, hubo más tiempo para hacerlo, pusimos un color digital que para el momento estaba bien. Pero también cayó en esto que te decía, ¿no? Fuimos a kioscos. O sea, contra el consejo de mucha gente cercana que ya había editoriales, por ejemplo. Me acuerdo que Doello nos dijo tan locos. Saquen un comic book. O sea, hace un libro y manda a la comiquería. Bueno, salimos como comic book y bueno. Vendió mucho más que lo que puede llegar a vender hoy en día, ¿no? Pero no alcanza. ¿Entendés? Es una jugada fuerte. Así que quedó publicado ese número y nos quedó uno adentro que no salió nunca. Por ahí, ¿quién te dice? Y sí, en algún momento estaría bueno. Hacemos una integral que consta solamente de 2 episodios. Es el integral de Python, segunda época. Y trabajaste con Dago también, con guión de Néstor Barron. Sí. ¿Cómo fue eso? De hecho, no, lo estoy haciendo hoy en día. Sí. Con Dago creo que arranqué en el 2010. Bueno, veníamos, digamos, la misma editorial italiana de la que te vengo comentando, que se llama Aurea. Yo venía haciendo laburos, venía laburando en series con Eduardo Masitelli. Ese era el tema. Venía haciendo una serie llamada Duncan, habíamos hecho unas miniseries. Y bueno, se estaba terminando Duncan. Y lo estamos por terminar. Y bueno, y ahí la gente, nuestra gente, que digamos, dijimos, che, ¿qué se puede hacer? Estamos viendo qué hacer. Y me dice, mira, están necesitando dibujante para Dago. Que era también volver a una serie de Robin, ¿no? Claro, siguiendo con toda la línea de los clásicos. Y le dije que sí, en su momento, pensando en que, bueno, haré un par de libros de Dago y listo. Y ya está. Hoy en día sigo haciéndolo. Porque también me pasaba, digamos, son esos laburos que te copan casi mucho tiempo. ¿Entendés? O sea, no te dejan, si bien hago otras cosas yo, pero no tengo tanto espacio, tengo que ir haciéndolo los espacios. O sea, serie regular que son libros de 100 páginas, que lo tenés que hacer en 3 meses. Entonces, como que no te da tanto respiro. Entonces yo dudaba de eso. En un momento estuve bastante peleado con la idea de hacerlo. Pero bueno, me amigué y la verdad que lo disfruto, lo estoy haciendo con ganas. Tuve que dar ahí como un giro mental. Y si bien en la historieta te centrás en el dibujo, como nos comentabas antes, sos profe de letras, literatura. ¿Hiciste alguna historieta de manera integral con guión y dibujo? Sí, unitario sí hice unos cuantos. Mira, para Italia, empecé a hacer unitarios casi al principio, porque no me acuerdo qué había pasado en ese momento. Yo había hecho mis primeros laburos, después no había guiones y no sé qué problema había con los guiones. Y entonces no me estaban dando laburo para Italia. Y dije, bueno, voy a hacer una historia y la mando, qué sé yo. Y bueno, así hice unos cuantos. Después, bueno, hice para La Bestia, con guión mío. Y sí, cada tanto fui metiendo algunos. No me animé, no sé si no me animé. Tengo 8.000 proyectos. Lo que pasa es que es más difícil llevar adelante un proyecto solo. A mí me gusta laburar en equipo. Claro. Y es como que te das, con el compañero, como que te das aliento y te dan una devolución, ¿no? Un apoyo. ¿Viste? Y además te vas a decir, che, si te colgaste te vas a sacudir. Entonces, igual tengo ahí proyectos para hacer, pero es como que los voy corriendo a un costado y siempre tengo algo para hacer con un guionista. Claro. Que me llevo bastante bien. Nos gusta hablar mal de los guionistas, pero en general son amigos con los que laburo, por suerte. Y de todas las historietas en las que trabajaste, ¿cuál o cuáles destacás o son tus preferidas? Me remataste, no sé qué decirte. No sé, porque hay diferentes razones, ponele, o sea, te diría lo de Nippur, pero ya sabés que no me gustó como la hice, ponele. Claro. Python sería una de esas,
porque me parece muy original y es como muy, muy nuestro. Después acordándome así, algunas cosas que hice con Eduardo, sí, seguro. Sobre todo una miniserie que se llama Los Malditos, que estamos viendo ahora de sacarla. Y después, siempre lo último. O sea, viste, como que siempre que ves laburos viejos vas a encontrás cosas y a uno le parece que evolucionó, qué sé yo. Por ahí claro. Te dicen, no, che, estás peor. Pero sí, siempre me parece que por lo menos técnicamente lo mejor es lo último. Claro. Eso ni hablar. ¿Y ahora estás trabajando en algún próximo proyecto que salga? Sí. Bueno, paralelamente a lo de Dago, siempre voy haciendo otras cosas. Yo laburo con un editor americano, que laburamos más espaciadamente. Estamos haciendo una serie policial que se llama Bystander. Es un editor particular la editorial se llama Moonstone, que editan pulp. Hacen historias, Dibujé, El Avispón Verde, Kolchak, ese tipo de cosas. Y con ellos tengo esto, que lo vamos haciendo con tiempo. Después para Italia también estoy haciendo... ellos quieren que lo haga, pero bueno, también quieren que traiga algo siempre. Entonces, estamos haciendo una serie sobre Lope de Aguirre con Luciano Saracino. Que eso va a color también. Y estoy haciendo tengo dos proyectos, uno con Santullo y otro con Barbiema. Eso, una locura. Bueno, genial. Y para ir cerrando, una pregunta que me gusta hacerle siempre a los entrevistados. Ahora, ¿qué estás leyendo y qué lecturas recomendás? Bueno, ahora estoy leyendo un libro de Paul Auster. En este momento venía leyendo en el tren, te decía, que se llama Leviatán. Que sí, les recomiendo cualquier libro de Paul Auster, me parece un gran escritor. Veníamos hablando en el corte, digamos, sí. de que se lee muy poco. Últimamente, la verdad que vengo leyendo muy poco. Todo lo último que leí, que me enganché muchísimo, era policial nórdico, digamos. O sea, a partir de Henning Mankell, digamos, un montón de autores más, Camila Lackberg, qué sé yo. Hay mucho. Me atrapó mucho el mundo de los policiales nórdicos. Y después van toda la vida los clásicos, ¿no? Borges, Cortázar, Marechal. Los autores argentinos me parece que hubo una ola tremenda, sí. ¿No? Roberto Art, Sábato mismo. Estamos hablando de los próceres, ¿no? Pero sí, yo cada tanto vuelvo. Y Kafka, Dostoyevsky. No quiero entrar en todo, los nuevos, qué sé yo, o sea, hay mucho para muchísimo para leer. Pero sí, recomiendo ir por ese lado. Bioy Casares, narrador maravilloso. Siempre cada tanto, yo no soy mucho de releer, pero si releo, voy hacia ellos, hacia Bioy. Y que también al releer uno encuentra a veces cosas nuevas que... Sí, por supuesto, sí. Sobre todo los autores muy, muy ricos, ¿no? Cortázar, por ejemplo, siempre vas a encontrar algo nuevo si lo relees. Cortázar al tener tantos relatos más cortos, bueno, es más fácil de releer, ¿viste? Porque si claro. Ponerte a releer El Hada en Buenos Aires, qué sé yo, bueno, tenés que estar convencido. Y, sí. ¿Y a nivel historieta o cómics, estás leyendo algo? No, te soy sincero. A ver, estoy leyendo lo que cae en mis manos, lo que... Pero no estoy leyendo mucho cómics últimamente. Estoy mirando mucho dibujito, ¿viste? Los miro. Claro, y sí. Además, ya no, ¿viste? Cuesta un poquito enfocar y no da cualquier momento ponerse a leer. Entonces me lo haces notar, estoy leyendo poco. O sea, por ahí, la otra vez me enganché, empecé a comprar Sandman y bueno, empecé a volver a leer Sandman, pero claro. También a releer. Y sí. O La Cosa del Pantano de Alan Moore, ¿viste? Toda la época de Alan Moore, bueno, eso. Pero bueno, nada nuevo estoy leyendo. Bueno, muchas gracias, Sergio, por haber venido. Un placer recibirte. Igualmente, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por ver esta entrevista. Nos vemos en la próxima.